cosa. Pasa que, como te decía, hoy estuve dando clase de 14 a 16, vine corriendo, porque estoy dando clase virtual y presencial, y es terriblemente cansador, porque yo no vivo cerca de la universidad. Y hasta que vuelvo, ahí no pude entrar a la plataforma para hacer absolutamente nada. Díaz. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Emilia. A ver qué es. Matías Jiménez. Matías. Albornoz Mara. A ver, ¿dónde ahora ya que estoy? Es Ana Laura Tapia, Ana Laura. Y acá hay alguien más. Díaz Rita. Díaz Rita. Díaz. Mano Facundo. 11. Chocobar, ¿quién más está pasando acá? No, nadie más. Tema 5A. Mostrar tema. Ve, ya lo puse disponible, Samuel. Ahora. Ya está disponible ahora. Sería el lunes. Listo, profe. Comisión, ¿vos estás en la comisión del lunes o en...? A ver, aquí está Alfaro, Rocío. ¿Vos estás en la comisión del lunes, la del jueves? Samuel. En la del jueves, profe. Ah, es terrible cómo se juntó gente, él fue a responder las preguntas. Qué cantidad de gente que hay el jueves, tremendo. 5 de noviembre. Este ya sería el informe que viene ahora, estaría venciendo el 5 de noviembre.
Se estaría venciendo el 5 de noviembre, así que tengan en cuenta eso. Este podría empezar el 1 y el 5 de noviembre a las 23:59 se vence. Se vence la entrega del informe, un archivo. Cruz Florencia. Cruz Florencia y Rivero Jave. De Riveros. Ale César. Ezequiel. Ani Viveros. Vivero Fanny. Bien. Archivo de documentos, PDF, ya se lo acá sería admitir. Bien. Queda Jessica. Y estamos en 58. 2 minutitos ya comienza la clase. Hoy es 29 del 10 del 21. Número máximo de archivos subido, configuración de entrega, tiene que pulsar el botón de envío, calificación. 40, listo. Listo, grupo 5. Ya está listo. Faltarían ubicar para el informe de la gente del jueves y el miércoles. Bueno, hoy continuaríamos. A ver, ¿quién es? Bien. Sería 17. Laime Jeremías. Laime Jeremías, asistencia. ¿Quién más está acá? Saucedo. Saucedo, Tiago. Tiago Saucedo, ¿qué más? Tengo 18, 19. Y Burgos. Bueno, llegamos a las 6 y vamos a continuar entonces con el grupo 6. Vamos a compartir. Estoy grabando, así que no se preocupen. Empecé a grabar temprano. Vamos a empezar con el grupo 6, el grupo de los calcógenos, ¿sí? Que es oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio. Antes de pensar, vamos a hacer algunas consideraciones importantes. El oxígeno ya lo estudiamos. Lo estudiamos por aparte, porque como reacciona con toda la tabla periódica, lo estudiamos por aparte. Al polonio no lo vamos a estudiar porque es un radioisótopo, o sea, es un núcleo que es inestable, que tiende a transmutarse, a transformarse, y por lo tanto las propiedades radioquímicas son más importantes que las químicas. De ahí nos quedan solo 3 elementos: azufre, selenio y teluro. Como el azufre es el más abundante y es el que tiene los compuestos más importantes, el grupo 6 básicamente está dedicado a estudiar el azufre y sus compuestos. Vamos a ver que el selenio y el telurio tienen muchísima menos abundancia. Bueno, entonces estábamos acá. Siempre vamos a trabajar la tablita. Esta tablita nos dice varias cosas. Por ejemplo, el único metal acá que podría tener características metálicas justamente es el radioisótopo, que es polonio. Entonces, desde el azufre al teluro, fundamentalmente vamos a tener una química no metálica. El único, como les digo, que podría tener propiedades metálicas es el polonio, pero es un radioisótopo cuyo núcleo es inestable, así que sus propiedades químicas no son tan importantes como las radioquímicas. Entonces, aquí fíjense la configuración que tiene: 3s2, 3p4, esa es la configuración. Yo les pregunto, ¿qué número de oxidación podríamos esperar
en este grupo que tiene esa configuración. A ver, Burgos, María, ¿qué números de oxidación pensás? Suponete, pensá que es un no metal, ¿ah? Que va a tener una química fundamentalmente de tipo covalente, compuestos covalentes. ¿Qué números de oxidación podría tener? Fíjate, tiene... Más 6. Podría tener, a ver, vamos a ver. Esto está bueno, está muy buena la observación. Si, por ejemplo, en el caso del azufre, ¿a dónde estoy? Uy, no sé por qué no me puedo ubicar con la pizarra. ¿A dónde estoy escribiendo? Ah, no está conectada la pizarra, me quiero morir. Mónica, no la conectaste. Aquí está. Ahí está. Bueno, entonces, acá está. El azufre va a tener configuración de neón, corazón de neón, 3S2, 3P4. Sí, uno de los números de oxidación, una de las que podría ser es más 6, ¿sí? ¿Y qué otro número de oxidación podría ser, María? Más 4. Más 4, podría ser más 4, ¿sí? Y si comparte electrones, ¿cuántos electrones compartiría? 2. Suponete que va a formar un compuesto como este. ¿Cuántos electrones va a compartir? 2, profe. 2, exactamente. Entonces aquí va a tener, como el azufre es un poco más electronegativo que el hidrógeno, vamos a tener el número de oxidación menos 2, por ejemplo. ¿Sí? Menos 2, estos más 4, más 6, más 4, y también vamos a obtener, vamos a disponer del número de oxidación más 2, que es el menos frecuente, ¿sí? Entonces, cuando forme compuestos covalentes, nos ponemos de acuerdo que va a tender a compartir 2 electrones, igual que el oxígeno, porque está en el mismo grupo, así que va a tener un comportamiento similar al oxígeno desde ese punto de vista. Fíjense los potenciales de ionización, aquí solamente puse el primero, son potenciales de ionización muy altos. El carácter no metálico es fuerte en el grupo este. El radio atómico sufre el aumento clásico del grupo, y en los dos últimos elementos apenas aumenta, incluso disminuye el radio atómico. Acá esta contracción del radio nos va a indicar un fenómeno parecido a lo que estábamos estudiando antes, que era el efecto de par inerte, porque al producirse no un aumento grande del radio, no hay un aumento tan grande del radio, aquí generalmente en el polonio los números de oxidación más estables siempre van a ser los más pequeños, ¿sí? Se puede formar el anión también, o sea, existe el anión existe este anión, el seleniuro, el telururo, ¿sí? Y este anión fundamentalmente va a existir formando una estructura iónica donde se combine con metales muy electropositivos, como los del grupo 1A y 2A. Ahí va a formar sulfuros con mucho carácter iónico, con mucho carácter iónico. El punto de fusión, fíjense que es bastante bajo el del azufre, no es mucho más alto el del selenio, me parece que hay gente que hay que admitir. El azufre tiene un punto de fusión bastante bajo, 119 grados, eso nos va a decir un montón de cosas, nos dice cosas en cuanto a las propiedades del azufre, ¿sí? Y no aumenta mucho más hacia abajo. La electronegatividad está dada, son electronegatividades menores que el oxígeno, menores que los halógenos, o sea, pero es un poco mayor que la del hidrógeno, por ejemplo. El azufre va a tener lo que se llama la famosa alotropía. Va a tener una alotropía variadísima, muy variada. Lo que va a ocurrir es que vamos a tener muchos alótropos amorfos, por ejemplo, y vamos a tener 2 alótropos cuya estructura es cristalina, o sea, es ordenada, que es el alótropo rómbico y el alótropo monoclínico. Eso van a ser lo más importante en cuanto a la alotropía.
Acá hay algunas tendencias. El elemento acá, el más abundante, como yo le decía, el azufre. Ese es con el que vamos a centrar mucho la atención. Tenemos química no metálica, química covalente, va a tener muchos compuestos covalentes. El azufre solamente va a formar sulfuros iónicos con los metales muy electropositivos, ¿sí? Van a formar hidruros, algunos muy reconocidos por ustedes, el agua, el peróxido de hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno, el seleniuro de hidrógeno, el telururo. Fíjense que desde el agua, si comparamos con los hidruros de oxígeno y con estos hidruros de estos elementos, azufre, selenio y teluro, vamos a encontrar un aumento de la volatilidad. Por ejemplo, si yo pienso el agua, tengo un punto de ebullición. En el caso de los puntos de ebullición, por el tema de los puentes, el agua va a tener un punto de ebullición alto, como siempre, que eso lo hemos marcado y remarcado, ¿no? Punto de ebullición de 100 grados centígrados, ¿no? Siempre el agua formando las estructuras de unión puente-hidrógeno clásicas, ¿sí? Acuérdense, y por eso tiene un punto de ebullición. Cuando llego al sulfuro de hidrógeno tengo menos 60 grados. O sea, el cambio de la temperatura de ebullición es terrible. Por eso es que aumenta la volatilidad de estos compuestos cuando yo paso del agua al telururo de hidrógeno. Por eso es que el agua es un líquido y el sulfuro de hidrógeno es un gas. Es un gas. Todos van a formar un dióxido, todos van a formar un compuesto de este tipo, ¿no? Azufre, oxígeno 2, selenio, oxígeno 2 y teluro, oxígeno 2. Y el azufre, a su vez, vamos a ver que va a formar el trióxido también. El trióxido. Fíjense que a partir del azufre, al igual que en el caso del fósforo, en su configuración, voy a tener... Ay, ¿qué estoy escribiendo? Estoy escribiendo encima de un cable. Ay, ahora me río, pero no me hace mucha gracia. El azufre, habíamos dicho que tiene una configuración neón, 3S2, 3P4, 3D0. Esto implica, al estar los orbitales D, el mismo caso que el fósforo. Aquí puede haber ampliación de octeto. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el difluoruro de azufre, el tetrafluoruro de azufre y el hexafluoruro de azufre, ¿sí? Aquí va a compartir solo 2 electrones, solo 2 electrones va a compartir con el flúor, ¿sí? Va a compartir con el flúor solo 2. En este, el azufre va a compartir 4. El flúor, por supuesto, con todos sus pares. Y en el hexafluoruro de azufre, o sea, acá, fíjense, yo voy a tener un octeto. Acá voy a tener un octeto electrónico. Acá ya voy a tener mis 6 electrones más 4, yo ya tengo 10 electrones. Pero puedo ampliar octeto, puedo ubicar los electrones en el orbital D. Entonces, puedo ampliar octeto. Ese es un importante detalle porque va a dar compuestos que, por ejemplo, el oxígeno jamás podría dar, como este hexafluoruro de azufre, que es un compuesto, es un gas que tiene unas características muy notables, que le va a tocar, hay una persona que tiene hexafluoruro de azufre en su monografía. Ahí se ve que el azufre se rodea, en este caso, de 12 electrones. Fíjense si no hay ampliación de octeto. ¿Sí? Todo esto que puede hacer el azufre, por ejemplo, el oxígeno nunca iba a poder hacer porque estaba en el segundo periodo y a lo sumo, con su configuración 2S2, 2P4, no podía ubicar más que 8 electrones como máximo. Eso va a determinar la química y el comportamiento del azufre. Vamos a ver los métodos de obtención industrial de azufre. El método clásico, el método Frasch, que es cuando hay depósitos en la roca de azufre,
Es un método, básicamente un método físico, no incluye reacciones químicas. Utilizamos, perforamos y introducimos una serie de tubos concéntricos, o sea, tubos que, a ver si está claro cuando utilizo el término concéntrico, se rodean unos a otros, ¿sí? Como para definir algo, ¿sí? El tubo del centro, este tubito del centro, va, una vez que yo hago la perforación, coloco esta estructura donde ya hay un estudio geológico, que ahí hay una reserva de azufre. Entonces, por este tubito del centro yo voy a introducir aire comprimido. Comprimido. Y por el tubo externo yo voy a introducir agua sobrecalentada. Entonces, como el azufre tiene un punto de fusión tan bajo, 119 grados, entonces el agua sobrecalentada, por ejemplo, sometida a alta presión, puede aumentar su temperatura desde 100 grados a más. Porque el punto de ebullición normal es a 100 grados, pero si yo la caliento sometiendo a las mayores presiones, logro que el punto de ebullición aumente. Entonces, puedo tener agua a mayor temperatura de 100 grados, perfectamente. Y cuando yo vaya enviando esa agua sobrecalentada por el tubo exterior, lo que va a pasar es que va a fundir el azufre del reservorio y con el aire comprimido yo voy a aspirarlo para que salga a la superficie, ¿sí? Voy a aspirarlo para que salga a la superficie. Cuando asciende por la superficie, se obtiene azufre fundido, que luego se puede solidificar en algunos moldes, ¿no? Nosotros tenemos, mejor dicho, reservas de azufre acá en la provincia. En una época había una mina en actividad que se llamaba La Casualidad, pero la cerraron, ¿no? Los pozos, aquí dice la profundidad más o menos en la que se puede hacer, la profundidad que debe tener el pozo, y es donde se coloca toda esta serie de tubos. Otro método, este método de obtención de azufre es bueno cuando yo tengo reservas de azufre, que generalmente ocurre cuando yo tengo actividad volcánica, zonas de actividad volcánica, siempre hay reservas de azufre, ¿sí? Otro método de obtención de azufre es a partir del crudo, del petróleo o el gas natural. Sobre todo cuando son petróleos que se llaman ácidos o agrios, petróleos ácidos o agrios que tienen mucho contenido de azufre. O sea, hay mucha cantidad de sulfuro de hidrógeno en el gas natural o en el petróleo. Entonces, lo que se hace básicamente es favorecer la combustión, la reacción con el oxígeno del sulfuro de hidrógeno, y entonces esta es una reacción clásica de combustión, como nosotros vimos para la combustión. En estas son combustiones completas. El azufre, bueno, como toda combustión, básicamente una reacción de óxido-reducción, ¿no? Yo acá el azufre lo tengo con número de oxidación -2 y aquí pasa número de oxidación +4, ¿sí? Se produce dióxido de azufre. Este dióxido de azufre a su vez ahora es reducido por más sulfuro de hidrógeno, y el sulfuro de hidrógeno es oxidado a azufre 0, ¿sí? Y el dióxido de azufre +4 es reducido a azufre 0. Este es un ejemplo clásico de una reacción redox de comproporción. Esta es una reacción clásica de comproporción. Yo, a partir de dos compuestos de distintos números de oxidación, obtengo otro compuesto, un único compuesto, cuyo número de oxidación es intermedio entre ambos, ¿no? Acá voy a tener la oxidación y esto es la reducción. Este proceso es el proceso inverso a la dismutación y se llama comproporción.
¿sí? Este método se llama método Claus, se utiliza, como yo les digo, en aquellos países donde tenemos reservas de petróleo, con petróleos y gas natural con mucho contenido de sulfuro de hidrógeno, que es, como el sulfuro de hidrógeno tiene comportamiento ácido, a esos petróleos se les llaman petróleos ácidos, petróleos agrios, por ejemplo. Lo contrario que tenemos acá, nosotros acá en el norte, por ejemplo, tenemos petróleos que son muy ricos en livianos, le llaman petróleos dulces a los nuestros, porque no tienen prácticamente azufre. ¿Y eso saben por qué? Porque son petróleos que hay que perforar muy profundamente para poder extraerlo al petróleo. Es un petróleo que está en una mayor profundidad y por lo tanto ese petróleo tiene muchas más transformaciones que el otro petróleo, que con mucho contenido de sulfuro de hidrógeno, que es clásico de los petróleos venezolanos, los petróleos árabes, por ejemplo, tienen mucho contenido de sulfuro de hidrógeno. El caso nuestro, por ejemplo, el petróleo que tenemos acá en la provincia, en el norte, no. Es un petróleo rico en livianos, dulce, que se dice, porque no tiene contenidos elevados, al contrario, casi nada de sulfuro de hidrógeno. Por eso es que ese petróleo que tenemos nosotros es un petróleo de mayor valor. Porque el crudo, el petróleo, el valor del crudo, el barril de petróleo, depende de eso, de que si es un petróleo dulce, si es un petróleo ácido, ¿sí? Si es rico en livianos, si es pobre en livianos, si tiene, por ejemplo, algunos petróleos que son más pesados y tienen mayor contenido, mayor proporción de asfaltos o de aceites lubricantes. Cada petróleo va a tener su precio según las características que tenga y lo que se le pueda extraer, ¿no? En la refinación. Esos serían los dos métodos de obtención importantes para obtener azufre, ¿no? Nosotros, como les decía, en la mina La Casualidad se utilizaba el método Frasch. Bueno, la alotropía famosa del petróleo, del azufre, ¿no? El azufre, fíjense, es así como los gases son diatómicos, ¿no es cierto? Así como el ozono es triatómico, así como el fósforo es tetratómico, el azufre es octatómico. El azufre es octatómico. Por eso a la estructura de la molécula de azufre se le llama la corona de azufre. Se le llama la corona de azufre, ¿sí? Porque es, a ver si me sale bien bonito, ahí está. Ahí lo voy a tratar de imitar, que está ahí. ¿Bien? ¿Ven? La corona de azufre. Tenemos azufre. Son 8 átomos de azufre, por eso es octatómico. ¿Sí? Esta corona de azufre la vamos a ver presente, va a estar presente en los dos alótropos cristalinos conocidos, el rómbico y el monoclínico. El monoclínico siempre se caracteriza porque si uno lo observa macroscópicamente a los cristales, son unos cristalitos como agujas, así a simple vista, ¿sí? Si lo vemos en el microscopio podemos encontrar más detalles, pero básicamente tiene una apariencia así como agujas. Y el azufre rómbico, más bien unas formas más poliédricas se pueden observar, ¿sí? Entre estos dos hay un equilibrio, existe un equilibrio, azufre rómbico y azufre monoclínico. Monoclínico, ¿sí? Hay un equilibrio en la que hay una transformación de una forma alotrópica cristalina a la otra forma alotrópica cristalina, que es aproximadamente a los 96 grados, ¿sí? Estos serían cristalinos, esto es alotropía cristalina, pero tiene una variedad de alótropos que no son cristalinos, pero que existen. Fíjense, vamos a obtener, tenemos cadenas de 8, de 6 azufre, de 2 azufres, etc. Y todos estas moléculas, estas formas como se presenta el azufre, son alótropos del azufre. Ustedes van a ver que el azufre tiene una característica importante, que es que a medida que yo lo voy calentando, aumenta disminuye la viscosidad, o sea, lo caliento, lo fundo, lo transformo en un líquido y lo hago fluir. A medida que lo voy calentando, el líquido
va fluyendo a mayor velocidad hasta que pasa lo contrario. Llega a un punto en que aumenta mucho su viscosidad. ¿Y eso por qué es? Porque se abren las cadenas estas y se unen, o sea, la cadena de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se abren las cadenas y se unen entre sí. Si cuando yo caliento, entonces 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se unen las cadenas y cuando yo caliento y se forman cadenas más largas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Todos estos puntitos acá son átomos de azufre, acuérdense. Entonces, cuando caliento se van formando cadenas más largas, por eso es que llega un punto en que la viscosidad, que es la tendencia a fluir de un líquido, disminuye mucho la viscosidad, y si yo lo sigo calentando, llega un momento en que se rompen estas cadenas y se rompen en fracciones más pequeñas, hasta puede ser fracciones de 2 átomos. Cuando eso ocurre, vuelve a aumentar de nuevo la viscosidad. Entonces tiene como un máximo, debido a que las cadenas esas se rompen y se unen y forman unas cadenas enormes, y luego esas cadenas se rompen y vuelve a aumentar la viscosidad, formándose alótropos, fracciones de cadena de azufre, ¿sí? Aquí podemos ver el diagrama de fases. Siempre les digo, un diagrama de fases es un diagrama PT, presión, temperatura, en la cual nosotros vamos a observar, ¿no es cierto?, siempre espero que me salga bien, los 3 estados de la materia, ¿no es cierto? Sólido, líquido y gas, ¿sí? Acá va a ocurrir algo en este punto, en el punto triple, donde coexisten las 3 fases. Aquí va a haber una gráfica especial. ¿Por qué? Porque en los sólidos yo tengo, en vez de una sola fase de sólido, tengo 2 fases de sólido, ¿sí? Y eso va a dar cuenta el diagrama de fases, que tengo una fase rómbica, una fase monoclínica, y si sigo calentando voy a pasar recién al estado líquido, ¿sí? Eso se observa en los diagramas de fase del azufre, por ejemplo, ¿sí? Por eso es que dice acá que hay 3 puntos triples, ¿ves? Una que es sólido, el azufre rómbico, el vapor y la fase monoclínica. Aquí voy a tener una fase que es sólido rómbico, sólido monoclínico y líquido, y finalmente acá voy a tener monoclínico, líquido y gas. Voy a tener 3 puntos triples debido a estas 2 fases cristalinas que son características del azufre. Acá miren, aquí me precisan más el de la temperatura de equilibrio que tienen estas, no es 96, sino 95,5. Eso por quererme acordarlo de memoria. Esta es 95,5. ¿Sí? El punto en que pasa una fase a la otra, de rómbico a monoclínico, ¿sí? Bien, eso es característico del azufre. Hay técnicas, por ejemplo, para lograr que cristalice el azufre en una forma o en otra, ¿no? Nosotros lo hacíamos, me acuerdo, en inorgánica. Vamos a ver acá, comparado, por ejemplo, lo que sabemos ya del oxígeno, y comparado con este azufre, vamos a ver cuáles son en esta tabla comparativa, están destacadas como toda tabla comparativa, semejanzas y diferencias, ¿ves? Los dos, el estado de agregación, alotropía, el oxígeno es gaseoso, el azufre es sólido, el oxígeno tiene un solo alótropo, que es el ozono, el azufre tiene una alotropía variadísima, tiene 2 alótropos cristalinos, pero tiene una enorme cantidad de alótropos amorfos y tienen estructuras alotrópicas lineales y cíclicas, ¿sí? La concatenación, la formación de cadenas entre átomos. El oxígeno nula, porque la molécula de oxígeno es discreta, existe como dioxígeno y nada más.
en moléculas discretas con enlaces múltiples, porque el oxígeno forma un doble enlace entre sí. El azufre no. El azufre forma cadenas entre sí. Si tenemos la corona de azufre que tiene 8 átomos de azufre, sí forma coronas, no tanto tal vez como el carbono, pero sí forma cadena, y el enlace azufre-azufre es un enlace muy variable y flexible. Varía mucho de longitud. Puede ser desde 180 picómetros hasta 260, y por lo tanto la energía de enlace también va a variar. Los hidruros. El oxígeno forma el agua y el peróxido de hidrógeno, que son líquidos de alto punto de ebullición. Y el azufre forma hidruros, que son gases, como el sulfuro de hidrógeno, o los polisulfuros de hidrógeno, que también son gaseosos. Los óxidos. El oxígeno reacciona para formar óxidos metálicos. Los óxidos metálicos, por ejemplo, que forma el oxígeno, o sea, cuando reacciona, aquí vamos a poner óxidos metálicos, estamos comparando. Los óxidos metálicos que forman el oxígeno, o sea, con metales, van a ser siempre óxidos con carácter básico, fíjense, van a ser, eso podemos agregar, los óxidos que forma con metales, generalmente son básicos y de carácter iónico y básicos. El azufre también va a formar con los metales, sulfuros, por ejemplo, también va a reaccionar con los metales, y los que son de carácter iónico son aquellos que se forman con los metales muy electropositivos 1A y 2A, ¿sí? Con el resto, los sulfuros van a tener un carácter menos iónico y más covalente. Y las tendencias de enlace, el oxígeno forma compuesto con número de oxidación variado, ¿no? -2, -1 y -1,5. Y no puede expandir su covalencia más allá de 2, porque es del segundo periodo. El azufre, por el contrario, junto con el selenio y el telurio, forma compuestos covalentes con el número de oxidación -2, +4, +6, +2 también, y todos pueden ampliar covalencia, ¿no? El hexafluoruro de azufre es un ejemplo de eso. Bueno, vamos a ver las propiedades químicas del azufre. Las propiedades químicas del azufre, dijimos que el punto de fusión era 119 grados. Quiere decir que esta molécula de la famosa corona de azufre es una molécula muy simétrica. Por lo tanto, como es una molécula simétrica, es una molécula apolar. Esta molécula es una molécula discreta, porque se acaba ahí con los 8 átomos de azufre, discreta y apolar. Y eso se debe a su enorme simetría. Fíjense acá. Esto es mirando de arriba, ¿no? La corona de azufre. Las esferas negras indican los azufres que están en el plano superior. Y las esferitas blancas son los azufres que están en el plano inferior, ¿sí? Acá está, ¿ves? Estos son los que están en el plano superior. Estos azufres que están acá los vamos a marcar, a ver si me deja escribir con otro color. A ver, o con este. Por ejemplo, estos azufres, ¿me dejará escribir? A ver, ¿me dejará escribir? No, no me deja escribir con... Debe ser que tengo que marcar algo, bueno. Yo quería marcar, estos azufres de acá son los que están en el plano superior, ¿sí? Estos de acá. Y estos de acá son los que están en el plano inferior. La cuestión es que es re simétrica. Y cuando una molécula es simétrica, es una molécula apolar. Entonces, el enlace azufre-azufre es apolar. Y la molécula simétrica es apolar. Por lo tanto, la molécula esta es soluble en solventes orgánicos, en solventes apolares. Va a ser soluble en líquidos o solventes apolares. Líquidos o solventes apolares. Porque fundamentalmente al ser apolar, se va a disolver en otras moléculas que tengan similar polaridad. Apolares. ¿Cuáles son apolares? Apolares pueden ser el tetracloruro de carbono. A ver, vamos mencionando los líquidos apolares que también tienen moléculas muy simétricas,
apolares, puede ser el tetracloruro de carbono, el sulfuro de carbono, por ejemplo, puede ser un hidrocarburo que es un hidrocarburo líquido, puede ser un pentano, un ejemplo, un pentano, que es una cadena hidrocarbonada de 5 carbonos, ¿sí? Profe, el benceno puede ser. También, por supuesto, acá lo pongo. Mira, no se me ocurrió a mí. Acá, el benceno, ¿eh? El benceno. Entonces se va a disolver en esa sustancia fundamentalmente, pero fundamentalmente porque es apolar. Pero cuando yo lo caliento, ese es en cuanto a su solubilidad. En cuanto a la reactividad química, va a ser súper reactivo. O sea, en caliente te va a reaccionar, se va a combinar con el oxígeno, con los metales, va a tener una alta reactividad. Se combina con metales, con no metales. Fíjense acá están todas las reacciones, con no metales, ¿sí? Con el nítrico, ¿qué hace el azufre? El azufre con el nítrico y con el sulfúrico concentrado y caliente se oxida, por ejemplo. Aquí el nítrico lo oxida al azufre, lo está oxidando, hay alguien que se conectó ahí. Bien, López Villegas. Lo está oxidando, el nítrico con sus grandes propiedades oxidantes, suponga, el nítrico está concentrado, por lo tanto nos va a dar dióxido de nitrógeno como producto y el azufre va a pasar a ácido sulfúrico, ¿sí? Cuando el azufre es oxidado por el ácido sulfúrico concentrado y caliente, también lo vamos a oxidar, pero el azufre del ácido sulfúrico se va a reducir. Ahí hay una oxidación y una reducción, otra vez una reacción de comproporción. Otra vez una reacción de comproporción. Pero es muy reactivo. Por ejemplo, se hace una prueba, yo genero oxígeno en un tubo al que tengo un cierre hermético y concentro el oxígeno que genero. Si yo abro la tapa del tubo y le introduzco una cuchara de combustión, que es una cuchara cualquiera, con azufre molido, caliente, lo fundo primero al azufre para darle calor, darle fuerza a la reacción, apenas tenga contacto con el oxígeno que tengo en el tubo, enseguida va a reaccionar y va a dar dióxido de azufre, que es un gas que tiene unos vapores blancos bastante tóxicos. Yo no sé, miren, tengo que hacer un campeonato. ¿Cuál es más tóxico? ¿El pentóxido de fósforo o el dióxido de azufre? Los dos son tremendos. Los dos son tremendamente tóxicos, ¿no? Tremendamente tóxicos los dos. Y lo más probable, y es porque el pentóxido de fósforo es deshidratante, deshidrata las mucosas. Y el dióxido de azufre es tremendamente reactivo, reacciona con agua, con el agua de la piel, extrae el agua y bueno, y es una reacción tremenda, ¿no? Y cuando lo aspiramos, peor todavía. Acá vamos a analizar, esto lo dejé justo para esta parte, el proceso de concentración. Acá, ¿por qué lo analizamos en esta etapa, en esta parte? Porque generalmente hay muchos metales, nosotros ya vimos el caso del plomo, por ejemplo, que se obtiene del sulfuro de plomo, o sea, hay muchos metales que lo vamos a obtener de los sulfuros. Eso nos va a pasar con el plomo, nos va a pasar con el zinc, nos va a pasar con el, con el arsénico, con el antimonio, con el bismuto. Vamos a obtenerlos, fundamentalmente los metales, esos están como sulfuro. Entonces, yo para tratar el sulfuro y transformarlo en el metal, o sea, la metalurgia, lo que voy a hacer es, como hago con todos los minerales, que lo extraigo de la mina, lo transporto, lo acondiciono, lo muelo, y ahora lo concentro, porque sé que el mineral siempre tiene varios componentes. De esos componentes a mí me va a interesar fundamentalmente el sulfuro, pero va a tener otros componentes. Entonces, en este proceso de concentración por flotación, yo voy a aumentar la relación mena-ganga del mineral que me interesa, que en este caso el sulfuro.
Entonces, y luego ya lo puedo someter, una vez que lo concentro bien, o sea, aumento la relación mena-ganga en ese mineral, eliminando la mayor cantidad posible de material que no me sirve, que no voy a utilizar, o que lo voy a utilizar para otra cosa. Ahora hay mucha corriente de que no se tira nada, no se generan desechos, hay que ver qué vamos a hacer con los desechos, pero yo lo voy a separar de esa parte que no me importa. Entonces, el proceso de concentración de los minerales de sulfuro, fíjense que también hemos aplicado concentración para la casiterita, el dióxido de estaño. También lo concentramos por flotación y va a tener algunas pequeñas diferencias con pero va a ser el mismo principio. Vamos a utilizar un sistema acuoso con agentes espumantes y le vamos a incorporar aire. El agente espumante son generalmente agentes surfactantes, que generalmente son detergentes, que tienen esa función. Fundamentalmente vamos a ver acá, lo vamos a hacer en un tanque clásico, al que le vamos a introducir aire, y va a tener un sistema de agitación. O sea, nosotros molemos el mineral, lo mezclamos con este líquido con agentes espumantes. ¿Para qué le agregamos agentes espumantes? Fundamentalmente lo agregamos a agente espumante para que nos baje la tensión superficial del líquido, porque todo líquido tiene una superficie plana. Entonces a nosotros nos va a interesar bajar la presión de la superficie, del área superficial, ¿sí? ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Cuando empecemos todo este material empiece a agitarse con la presencia de aire, que nos ayuda también en la agitación, se distribuye con todo el material. Acá vamos a poder separar al material en dos fracciones importantes, dos fracciones importantísimas. Una fracción que le vamos a llamar hidrofílica, ¿sí? Que tiene afinidad por el agua, ¿sí? Y generalmente la que tiene afinidad el agua se humecta, se rodea de agua y se va al fondo del tanque. Y después vamos a tener una fracción que es hidrofóbica, que rechaza el agua, que es el caso del sulfuro. Entonces, al rechazar el agua no se humecta y se va a la superficie. Entonces, en la superficie, como ya le bajamos nosotros la tensión superficial con los agentes espumantes, todo el sulfuro se va a la superficie y de esa manera yo puedo separar el sulfuro del resto de los componentes del mineral que no me interesa, que en este caso se van al fondo. Y después yo tengo un sistema de paletas que me van retirando todo el material de la superficie. Todo el material de la superficie. En general, el proceso de concentración es muy, muy eficiente, digamos, para aumentar la relación mena-ganga, ¿sí? Fíjense, en el caso de los sulfuros tenemos que son hidrofóbicos. Al insuflarle aire, se asocia a sus partículas y se elevan a la superficie. ¿Ven? Ahí está la función del aire. El aire va a ayudar que el sulfuro se eleve a la superficie, ¿sí? Y que allí son... Sí. ¿Usted está escribiendo o algo? Nada, no estoy escribiendo nada. No, ya aprendí. No escribo nada cuando estoy en ese modo. No estoy escribiendo nada, ¿sí? Fíjense, entonces, el aire va a ayudar que el sulfuro se eleve a la superficie, se concentre ahí, donde un sistema de paleta lo van retirando, ¿sí? Y de esa manera lo separo, ¿sí? Bien, se pueden utilizar agentes espumantes variados, ácidos. Acá vemos reactivos fenólicos, cresol, silenol y los alquilaril sulfonatos. Bien, espumantes neutros, que son alcoholes que contienen terpinol, alcoholes alifáticos, alcoholes mezclados con éteres, etc. Espumantes básicos, que generalmente son bases como las piridinas, pesadas, que poseen una elevada propiedad de espumación en medios alcalinos. Entonces ya nosotros vamos a elegir el espumante de acuerdo al tipo de material que tengamos, ¿no? Pero ese es el principio fundamental del proceso de flotación, que nos va a aumentar mucho la relación de mena-ganga. Entonces, por ejemplo, yo estaba viendo que cuando me pusieron el método de obtención de aluminio, cuando entra el agua de mar, que es de la cual extraigo yo magnesio, el magnesio está disuelto, como ion magnesio está. Todas las sales de magnesio están disueltas. Yo, cuando agrego el hidróxido de calcio,
para que precipite todo el hidróxido de magnesio. Ahí estoy concentrando. Ese es un método de concentración. No me lo puso nadie. No me puso nadie que ese es un método de concentración. Claro, porque yo al precipitar todo el magnesio como hidróxido de magnesio, lo reúno en un solo sólido. Y eso me permite a mí concentrar el magnesio. Esa es una etapa importante de concentración. Bien. Sigamos analizando los hidruros del grupo. Ay, ¿qué se está formando acá? Los hidruros del grupo, analizando un poquito más profundamente los hidruros del grupo, el agua, el sulfuro de hidrógeno, el telururo de selenio, el seleniuro de hidrógeno, el telururo de hidrógeno, van a observar que los puntos de ebullición son muy diferentes del agua al sulfuro de hidrógeno. Debe haber un motivo. ¿Cuál será ese motivo? A ver, empecemos a trabajar un poquito con los alumnos. A ver, Barqués Dania, ¿por qué esa diferencia tan grande del punto de ebullición del agua de 100 grados y el sulfuro de hidrógeno de menos 60 grados? ¿A qué se deberá? Por los enlaces del agua. ¿Cuál es el enlace? ¿Cuál es el enlace? A ver, amplía. Puente hidrógeno. ¿De quién? Del agua. El agua forma enlace puente hidrógeno. Bien. ¿Y qué le va a pasar al otro? ¿Y el otro qué le pasa? Porque las dos son moléculas angulares, ¿no es cierto? Este forma puentes con otra molécula de agua, y entonces esos puentes me elevan mucho el punto de ebullición, porque esta es una unión intermolecular muy fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque la diferencia electronegatividad del enlace de oxígeno-hidrógeno es muy grande, y es una molécula angular. Acá el momento dipolar del agua no se anula, es un dipolo perfecto, ¿sí? Es un dipolo perfecto y así empezamos, planteamos. Ahora, el caso del sulfuro de hidrógeno, ¿qué pasará, Dania? ¿Por qué tiene un punto de ebullición de menos 60 grados? Porque los enlaces son más débiles. ¿Qué enlaces? Son enlaces covalentes. No, son todos covalentes, ¿no? Oxígeno, hidrógeno es covalente, azufre, hidrógeno, todos son covalentes, porque ese es el enlace químico, el enlace entre átomos. Pero yo ¿qué tengo que analizar cuando estoy analizando punto de ebullición? ¿Qué tipo de enlace? Sí es cierto que este enlace azufre-hidrógeno tiene algo que ver con lo que queremos analizar, porque yo te pregunto, ¿este enlace es polar, Dania? ¿Cómo sabes si es polar o no polar? ¿Qué recursos utilizas para saber si es polar o no polar? Porque el azufre va a generar los electrones que están desapareados van a generar dipolos. No creo. ¿Por qué te digo que no creo? ¿Qué es lo que determina que un enlace sea polar? La electronegatividad, profe. ¿Qué electronegatividad tiene? A ver, ¿quién está hablando ahí? Altamirano, profe. Ah, bien. ¿Qué electronegatividad tiene el azufre, Altamirano? 2,5. Oh, mire usted. 2,5. Entonces, ahí ya estamos empezando a dilucidar. ¿Y cuánto tiene el hidrógeno? 2,1. 2,1. 2,1. Fíjense la diferencia de electronegatividad acá es de 0,4. Y acá 0, poner bien el 4. 0,4. Y acá tengo 3,5 y aquí 2,1. Entonces, fíjense la diferencia de electronegatividad aquí es de 1,4. O sea que esto es lo que me está diciendo, que este enlace oxígeno-hidrógeno, ¿cómo es con respecto al azufre-hidrógeno, Altamirano? Polar. Es polar, entonces voy a tener un momento dipolar muy importante en el agua y voy a tener un momento dipolar chiquitito acá, chiquitito. Por lo tanto, esta molécula es, podemos decir apolar. Podemos decir apolar. Entonces, al decir apolar, no va a formar uniones puente hidrógeno.
No va a formar, o sea, cuando yo se enjunte con otra molécula de sulfuro de hidrógeno y otra de sulfuro de hidrógeno y otra de sulfuro de hidrógeno, ¿cuál sería la unión intermolecular que podría prevalecer ahí? Porque puente hidrógeno no. No, puente hidrógeno no. ¿Qué unión intermolecular podría ser? Dipolo inducido. ¿Y cómo actuaría el dipolo inducido? A ver, amplíame, Altamirano. ¿Cómo actuaría el dipolo? Yo suponete que tengo la molécula de sulfuro de hidrógeno acá, ¿no? Que tiene una forma así, y viene otra molécula de azufre. ¿Cómo actúa el dipolo inducido? A ver, que muchos libros le llaman así, ¿no? Por eso yo se los dejo decir. ¿Qué es el dipolo inducido? ¿Qué es el dipolo inducido? El movimiento de cargas generan... ¿De cuáles cargas? ¿A qué cargas te referís? Del azufre. ¿Y qué los movimientos de carga de la molécula será en todo caso? Porque no es azufre. ¿Qué movimiento de carga es acá? ¿Cómo le llamamos un movimiento de carga? Me resulta medio raro decir así movimiento de carga, pero no sé a qué te querés referir vos. Los electrones están en movimiento, porque nunca están quietos. ¿Qué generan esos electrones en movimiento en la superficie de las moléculas? Densidad electrónica, profe. Si no hay densidad electrónica, se hace, pero ese movimiento, ¿qué genera ahí? A ver. Lo polariza momentáneamente a la molécula. ¿Y cómo se llama eso que polariza? ¿Cómo se llama eso que se producen como politos chiquitos, un polito, otro polito, y eso hace que, ¿cómo se llamaba eso? Yo lo expliqué a estos chicos, ¿dónde están ustedes, no? El movimiento, eso lo ha dicho Toro en una clase así, no sé si fue esta mañana o el miércoles, mire. Estamos repitiendo lo mismo 20 veces, ¿no? O estudian. Acá se producen pequeños dipolos. Estos pequeños dipolos, debido al movimiento de los electrones, eso es lo que mantiene unida, produce interacciones bastante débiles, por ciento, que se llaman fuerzas de dispersión de London, fundamentalmente. Porque si la molécula es apolar, estos dipolos que son instantáneos, como dijo Toro, instantáneos, van a producir una interacción débil que se llama fuerzas de London. Y son características de los gases, porque los gases, ¿por qué están todos separados las moléculas de gas? Porque las interacciones entre las moléculas son débiles. Son débiles. Entonces, ¿por qué son débiles? Porque son básicamente fuerzas de London. Cuando yo haga esta pregunta en el examen, quiero todo completo. El paquete completo. No el paquete por hasta aquí que me empiezan a decirme, sí, porque el oxígeno tiene los pares electrónicos, entonces concentra la densidad electrónica y ahí se terminó la explicación. Ya me he cansado de explicar, de corregir eso, ¿no? Eso no lo voy a admitir. Acá me explican todo. Me lo van a explicar todo como lo explicamos acá, ¿sí? Y esto de las fuerzas de London ya lo hemos explicado varias veces, que en muchas bibliografías dicen, como dice, lo plantean como dice Fernanda Altamirano, que hay un dipolo inducido, o sea, el movimiento de los electrones de una molécula que genera esos movimientos, esos dipolos instantáneos, induce otros dipolos instantáneos también en otra molécula y así. Y eso hace que esos pequeños dipolos, por el movimiento de los electrones, se atraiga una molécula a la otra, y se produzca la unión intermolecular. ¿Qué son uniones débiles, básicamente? Acá, por ejemplo, además del punto de ebullición, que yo le marqué la diferencia, por supuesto, el selenio, por ejemplo, tiene un punto de ebullición de menos 41 y el telururo de menos 1,8. ¿Por qué el hidruro de selenio tiene un punto de ebullición? ¿Cómo es con respecto al del sulfuro de hidrógeno? A ver, a comparar. ¿Quién habló recién? El varón que habló recién, que era... Yo, profe. Romano, bien. Romano. ¿Quién
¿qué sería ahí? ¿Por qué el seleniuro de hidrógeno tiene un punto de ebullición distinto, digamos, menos 40? ¿Cómo es con respecto al sulfuro de hidrógeno, que es menos 60? ¿Cómo es ese punto de ebullición? A ver, Alfaro. ¿Ah? ¿Quién habló ahí? Romano, profe. Sí, ¿cómo es ese menos 40 del seleniuro de hidrógeno y el sulfuro de hidrógeno es menos 60? ¿Cómo es? Sería más alto el punto de ebullición. ¿Sería más alto? ¿Por qué? Y en ese caso, ¿por qué, Romano? ¿Qué es lo que estaría jugando ahí? El tamaño de la molécula. El tamaño de la molécula, o sea, y la masa molar, o sea, como las fuerzas de London, vuelvo a decir, porque esto ya lo he dicho, ¿no? Las fuerzas de London actúan fundamentalmente sobre la superficie de las moléculas. Si yo tengo una molécula más grande, como seguro es el seleniuro de hidrógeno, y entonces va a haber mayor interacción, mayor superficie de interacción, porque es más grande, que el sulfuro de hidrógeno. Entonces tiene un punto de ebullición mayor. Y de hecho, el telururo de hidrógeno tiene un punto de ebullición aún mayor, ¿sí? Que es menos 1,8 grados centígrados, ¿sí? Ahí se ve. Ahí se ve cómo actúa la fuerza del London. Esto lo volvemos a ver y ya tiene que estar. Porque yo ya esto lo repetí varias veces y sigo escuchando cosas raras. El ángulo de enlace, por ejemplo, acá se compara la distancia de enlace, por ejemplo, oxígeno-hidrógeno o selenio-hidrógeno, azufre-hidrógeno, y el ángulo de enlace de estas moléculas, el ángulo, ¿sí? Evidentemente la más corta es la del agua, porque son los átomos más pequeños, y a medida que aumenta el tamaño de los átomos, la distancia se hace más grande, ¿sí? El ángulo de enlace en el agua es 104 y en los otros casos es más chico el ángulo de enlace. Eso tiene que ver con el tipo de estructura, ¿no? El tamaño de los orbitales y todo eso, que hace que si la distancia es más larga, a ver, fíjense esto siempre se va a dar. Cuando yo tengo el agua que tiene una distancia de enlace y un ángulo de enlace de 104,5 grados. ¿Sí? Cuando paso al sulfuro de hidrógeno, el enlace es más largo. El enlace es más largo. Y en ese caso, cuando se alarga el enlace, se acorta el ángulo se hace más pequeño. Siempre eso es. Lo que sucede es que al alargarse el enlace, los átomos se distancian más y entonces se interfieren menos y se afectan menos los pares electrónicos de enlace y por eso el ángulo se cierra. Y se cierra aún más, fíjense, en el seleniuro de hidrógeno y en el telururo de hidrógeno, ¿sí? También eso va a estar determinado por la energía de disociación. La energía de disociación del agua es enorme. Eso le está diciendo que es una medida de la fuerza del enlace muy grande en el agua porque es muy estable. En el sulfuro de hidrógeno no es tan grande. Es menos negativa y para el caso del seleniuro de hidrógeno y telururo ya la energía de disociación es positiva. Entonces, eso nos da una medida que cuanto más fuerte el enlace, mayor su energía de disociación de enlace, ¿sí? Mayor su energía de disociación de enlace. Bien, eso quedamos acá entonces analizando los hidruros. Entramos a analizar ahora este compuesto que es muy importante, el sulfuro de hidrógeno. Justo quería llegar acá porque tenemos que ahora introducir, volver a equilibrio de precipitación, pero analizar el equilibrio de precipitación desde el punto de vista de la influencia del pH en la solubilidad de los sulfuros, porque la mayoría de los sulfuros metálicos son insolubles, salvo los sulfuros del grupo 1A y 2A, la mayoría de los sulfuros son insolubles. De ese grupo de sulfuros insolubles vamos a tener sulfuros más insolubles o menos insolubles. Bueno, ¿cuál es el precursor de la formación de un sulfuro, por ejemplo? Los sulfuros son sales del
sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno es un gas, cuando se disuelve en agua, se forma ácido sulfídrico, ¿sí? Entonces, una forma de obtenerlo en el laboratorio en una época pretérita, ya no se utiliza más esa ecuación, pero se usó mucho tiempo, era el sulfuro ferroso, que era un sólido, le agregaba ácido clorhídrico y se formaba la sal de hierro, el cloruro de hierro, y se liberaba el ácido más débil. O sea, el ácido más fuerte, este es el principio, que el ácido más fuerte libera al ácido más débil, en este caso el sulfuro de hidrógeno. Como recuerdo ustedes, y lo estoy diciendo, el ácido sulfídrico es un ácido débil, por lo tanto va a tener, es débil y diprótico, o sea, va a tener dos disociaciones. ¿Sí? Va a tener un Ka1 y va a tener un Ka2. Y va a tener un Ka2. ¿Sí? Bien. ¿Por qué se forma esto? Porque el sulfuro de hierro, sulfuro ferroso en solución acuosa, este es un sólido, está en equilibrio con sus iones, porque es una sal insoluble, ¿sí? Entonces, estos iones, ¿qué pasa? El sulfuro reacciona con el ácido clorhídrico, se protona y forma primero sulfuro de hidrógeno, ¿no es cierto? Más ion cloruro. Y luego el sulfuro de hidrógeno se vuelve a protonar y se forma sulfuro de hidrógeno más ion cloruro. ¿Sí? Entonces, aquí tengo uno de los productos de la reacción, ¿sí? Otro de los productos de la reacción son los iones cloruro y el ion hierro 2+, que juntos van a formar el cloruro de hierro más el sulfuro de hidrógeno. ¿Sí? Este es un método de obtención, ya no se usa más, porque el sulfuro de hidrógeno, cuando se lo obtenía en el laboratorio, era muy tóxico. O sea, tiene un olor horrible, con lo que hacen las bombitas de olor, es el gas que se emite, por ejemplo, en las emisiones volcánicas. El olor es terrible, es muy, muy terrible, y en una determinada concentración en el aire es tremendamente tóxico. Entonces, generalmente este método de obtención lo hacíamos en Campana, pero aún en Campana era terriblemente oloroso el método, ¿sí? Era tremendamente oloroso, era muy, muy desagradable. Bueno, acá los dejo porque ya llegué al tiempo. Les vuelvo a agradecer infinitamente la colaboración con respecto a los viernes. Ya vamos a ir avanzando en los temas, va a llegar un viernes en que no nos vamos a juntar más. Yo les voy a avisar, nos falta mucho, con esto ya hemos adelantado bastante. Y vamos a continuar entonces con los sulfuros, con el sulfuro de hidrógeno y con los sulfuros insolubles la semana que viene. Entonces los dejo, no los molesto más, buen fin de, y Mónica a seguir corrigiendo. Hasta la semana que viene, entonces. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, Estudien buen fin de. uniones intermoleculares y no vamos muertos cuando lleguemos a halógenos. Voy a salir y nos vemos. Nos conectamos la semana que viene. Sal.